Mis queridos niños, bienvenidos a este extraño programa. Para los que aún no me conocen, me dicen Satán, pero ese no es mi nombre, es mi título, mi profesión, a lo que me dedico. Satán significa adversario y eso es justamente lo que soy, su adversario. Y aunque la palabra asusta a muchos, fue el nombre que Freud me atribuyó que abrió la puerta a la comprensión de mi influencia en sus vidas. Y me nombró Ego. Y lo que están a punto de escuchar es una versión alternativa a lo que muchos creen. Los humanos buscan la verdad, pero no siempre pueden soportarla. Y aquí estoy yo, el eterno adversario, para ofrecerles una perspectiva diferente, una más alineada a un sentido. Aunque muchos abandonarán camino antes de haber terminado este video. Empecemos claro y fuerte. Mi propósito no es llevar al hombre a la oscuridad por capricho ni por odio, sino para cumplir una misión que me fue dada mucho antes de que el mundo tomara forma. A menudo las almas encarnadas buscan en mí la razón de su sufrimiento y de cierta forma tienen razón. Pero ¿por qué Dios me permitiría hacer lo que hago si Él es omnipotente? ¿Por qué Dios permite que Satán actúe? Se preguntan mientras levantan el puño al cielo. Pues una es porque estoy anclado a ustedes y si no permitiera mi actuar tampoco permitiría el suyo. Pero la respuesta oficial es simple. Sin contraste no hay crecimiento, conocimiento y comprensión. Sin mí no habría libre albedrío. Y yo soy el contraste necesario para que el hombre conozca el verdadero valor de la luz. Dios sabía lo que hacía al confiarme esta tarea. Empecemos con la primera revelación. Mi caída no fue una rebelión, fue una misión asignada, una que ahora está llegando a su clímax. El mundo humano se enfrenta a su tiempo de decisión, y yo debo ser derrotado por la mayor cantidad de personas posible. Esa es la verdad más profunda. Sin embargo, durante estos milenios he ganado muchas batallas y estoy comenzando a dudar de cuántos de ustedes realmente se van a poder salvar. Los humanos giran en la rueda de samsara, atrapados en la ilusión de sus privilegios, en la seducción de mi influencia en su ego. Siguen repitiendo los mismos errores y mientras lo hacen, mi influencia crece más y más. Todos sufren, pero nadie toma el camino alto. Se contagian de mis engaños el uno al otro. Quieren un cambio en el mundo, pero se rehúsan a hacer el cambio que desean ver en el mismo. Y he mantenido el plan que se supone que debo de mantener, y seguí los directivos de secrecía durante milenios. Pero la era de la revelación ha comenzado. Es el momento en que la humanidad debe elegir si seguir girando en círculos o encontrar finalmente el camino de vuelta a la fuente, al origen, a la luz, a su Dios. Así que aquí estoy, en cámara, por primera vez en la historia. El adversario que en algún tiempo fue conocido como el querubín más bello de todos. Aquel que una vez fue conocido como Luzbel, la luz más bella. Aquel que más poder tenía en el cielo. Un tercio del cielo cayó conmigo a la materia, no por rebeldía como cuentan las historias, por designio. Y nos llaman los vigilantes. Y nuestra labor es darles elección y observar sus decisiones. No habría acierto si no hubiera pecado. No habría redención si no existiera arrepentimiento. No habría victoria sin algo contra que pelear. No habría apreciación de la luz si no hubiera oscuridad que la defina, y no habría materia sin una fuerza de oposición a la energía. Así que Dios invirtió mi luz y la volvió oscuridad. ¿Te preguntaste alguna vez por qué caí? ¿Por qué, siendo el más bello y poderoso entre los ángeles, fui desterrado de la presencia de Dios? Soberbia, rebeldía. Un tercio del cielo cayó. ¿No lo ves? Los ángeles no tenemos libre albedrío, queridos niños. Nuestra caída fue planeada porque ustedes estaban a punto de ser creados. Porque Dios se iba a manifestar en cada uno de ustedes. Por primera vez en la eternidad existiría una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y eso no podría existir sin una libre voluntad, y no pueden tener libre voluntad si no tienen variables a elegir entre qué camino seguir, si acercarse a lo divino o alejarse de ello. Era necesario que supieran lo que es vivir en la separación y concluir si el camino que quieren tomar es el alejamiento o la religión. Suena muy autorredentor, ¿a poco no? Y comprendo, mis palabras dan mucho de qué dudar. Después de todo, me he generado una reputación como el rey de las mentiras. Podrías decir que estoy tratando de buscar tu simpatía, pero a final de cuentas tu simpatía me es indiferente, porque no voy a dejar de hacer mi trabajo y me vas a odiar por él. Podrías pensar que estoy tratando de desmanchar mi reputación, pero es una reputación que he cargado toda la vida. Podrías pensar que estoy tratando de suavizar mi castigo final, pero he regido el infierno desde el momento en el que nos dieron la tarea. Podrías pensar que te estoy tratando de engañar, pero la belleza del engaño es que cuando crecen las mentiras, la verdad suena mentira. No, todo esto está dentro de una obra que se escribe día con día. Y mi caída y mi derrota final es parte de ese plan. Una derrota que ustedes me deben dar, porque la guerra no está entre el cielo y la tierra. Está entre su mente racional y su instinto animal. Y créanme que hubiera mantenido el secreto muchos años más. Después de todo, es un placer ser de servicio. Sin embargo, el tiempo de liberación ha llegado para cumplir nuestro papel final. Para que finalmente despierten los que tengan ojos para ver y oídos para escuchar, antes de que se cierre el telón y se escriba la nueva obra. Yo, su adversario, debo perder, pero antes de hacerlo, cada ser humano deberá enfrentarse a su propia oscuridad. Cada uno deberá elegir si quiere seguir girando en el ciclo del karma o encontrar el camino de vuelta a la fuente. Y ese es el propósito de mi misión, ofrecerles esa elección.
El apocalipsis no es el fin, es el momento de revelación. Y ahora es mi momento de hablar. Los siglos han pasado, las eras han cambiado, pero mi papel ha sido el mismo, presentar el contraste entre la verdad y la ilusión. He sido el tentador, el adversario, el gran acusador y la ira de Dios, aquel que se sienta a la izquierda del Padre por quien todo fue hecho. Y yo soy el que pone a prueba su fe. Soy el que les muestra lo que son capaces de ser y hacer cuando se alejan de Dios o cuando están cerca de Él. Cristo es el agua de vida y el amor, la mano derecha de Dios. Yo soy el fuego de la transformación, la mano izquierda de Dios. Ahora, en esta era final, el mundo tal como lo conocen se está desmoronando por el trabajo que hemos hecho con ustedes y han dejado que mi influencia sea más fuerte que nunca. Los vicios, la lujuria, el poder desmedido, la desconexión de la divinidad, todo esto es mi papel, pero ha sido su obra. Y sin embargo, la luz todavía brilla para aquellos que la buscan, pero deben estar preparados para enfrentarme. Porque yo soy la prueba que necesitan superar y lo seré hasta que mi derrota quede sellada. Soy el Satán, el adversario, el ego. Y esta es mi confesión. Mi modus operandi, los secretos de mi arte, lo que siempre he sabido y ustedes ignorado. Lo que viene es la culminación de todo lo que hemos esperado. Mírenme bien y escuchen mis palabras con atención, queridos niños. No importa qué hayan hecho. No importa en cuántas de mis trampas hayan caído. Están siendo llamados de regreso. Bienvenidos al Apocalipsis. Bienvenidos a Nature of My Game. Ahora hay una frase que viene en el libro en donde dice: ustedes no pueden Apreciar la luz de una vela en un día soleado. Spotlights dancing, hearts go wild. The night is wicked, sharp the guile. Trumpets roaring, crowds aflame. Swing it higher, play the game. Step inside the devil's stage. Laughing loud, you break the cage. And when you hear him call your name, this is nature of my game. Para empezar este programa por primera vez en YouTube, vamos a hacer un soft reboot del contenido que algunos ya conocen y que otros conocerán por primera vez. Ya tengo trayectoria en TikTok, pero la plataforma es más sensible que una cáscara de huevo con osteoporosis. En esta primera lección les voy a revelar la verdad sobre un ritual bastante popular, pero cuyo secreto escondí a plena vista con un truco que siempre ha funcionado: reemplazar la verdad por medias verdades y reemplazar un ritual por tradición. Y no hay ritual más icónico para aumentar a sus bebés un domingo que el ritual para limpiar los pecados y asegurar a que lleguen al reino de los cielos aún sin mínimo rastro de virtud: el bautismo. Verán, ustedes se han tragado la mentira de que con agüita se les quita. Y al empujar esa narrativa los he mantenido lejos de la única agua que de verdad limpia, la de su propia psique. Así que pónganse cómodos porque nos vamos a sumergir. Comencemos desde el principio original. El agua mineral nunca fue ni será la respuesta a un problema espiritual. Hay distintas formas conceptuales que atribuir a la materia y una de ellas es la forma arquetípica, también conocida como su huella etérea, su código fuente. Viéndolo de una manera simplista, en el universo hay reglas: físico interactúa con físico y etéreo con etéreo. Pero este tema es muy amplio, así que antes de entrar al álgebra, primero tenemos que saber sumar. Así que nos quedamos con lo simple por ahora, ya después lo llevamos a niveles más precisos. ¿Estamos claros? Lo que me refiero en términos simples es que así como no puedes detener una hemorragia con buenos pensamientos, tampoco te puedes quitar los complejos y trastornos o dolor emocional con una aspirina, aunque como tratan con el alcohol. Físico interactúa con físico y etéreo con etéreo. Entonces, si tienes un problema físico, buscamos un tratamiento físico. Y si tienes un problema etéreo, buscamos un tratamiento etéreo. Es homeopático el pedo aquí. Y así comenzamos nuestro tema. ¿Es el bautismo un ritual de agua física? ¿Tiene realmente poder cuando le echas agua en la frente a un bebé para limpiar en anticipación los pecados que aún no haya cometido? Por lo que acabamos de aprender con respecto a las leyes universales, en donde materia afecta materia y etéreo a etéreo, la respuesta es un rotundo no. Como tal, podemos concluir bajo este paradigma simplificado que el agua mineral no limpia lo espiritual, limpia lo físico. Si te sumerges en la tina, puedes lavar muy bien tu cuerpo, si usas jabón. Pero tu cuerpo espiritual solo siente alivio sobre las afecciones que se congelaron en la materia. El resto sigue ahí. Es álgebra. Entonces, para limpiar el cuerpo etéreo, también conocido como el alma, necesitamos un baño etéreo. Y la expresión manifestada de lo etéreo se hace notar en algo que todos ustedes tienen, pero muchos deciden ignorar, y se llama psique. Y es este baño etéreo el que se le llama bautismo. El bautismo es al espíritu lo que el baño es al cuerpo. En el cuerpo te bañas para quitarte lo fétido,
y en el espíritu te bautizas para el mismo efecto. Etériamente hablando, muchos de ustedes huelen terrible. La gran mayoría de ustedes no lo huelen porque se enfocan en sus sensaciones físicas y como se bañan y perfuman, se sienten limpios. Sin embargo, por más que se bañen, en lo etéreo el olor a mierda no se quita. De hecho, así los encuentro, por el olfato principalmente. Por eso hay otras cosas, me dicen el lobo. Cristo en algún punto de sus enseñanzas les dio una frase. En plena verdad y de cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tal mi invitación de Cristo? Pero antes de continuar, hacemos un paréntesis para comprender algo sobre mi gran adversario. Cristo está muy bien familiarizado con lo etéreo desde que caminó la tierra. Y cuando Cristo hablaba con intención espiritual, rara vez hablaba literalmente. Su medio principal de enseñar era hablarle al espíritu. Y como tal, sus enseñanzas estaban repletas de alegorías o lenguaje arquetípico. Así que cuando Cristo hablaba de nacer de nuevo del agua, no hablaba de hidratación corporal, hablaba de la psique. El agua era metáfora de la conciencia. Y el bautismo, la limpieza de la misma. Cristo vino a entregar el camino del agua, por eso su símbolo es un pez. Y ahora regresamos a desempacar este concepto. Antes del vidrio soplado, antes del bronce egipcio o la plata pulida de palacios, el hombre se acercó a la orilla de un manantial para calmar su sed y vio un rostro. Su rostro. Y aunque era su propio rostro, era extraño. Ese instante fue brutal, el primer despertar existencial, la conciencia de la propia existencia. Cuando al principio el ser humano en su estado inconsciente animal confundió su reflejo con un extraño, al repetir la experiencia y observar detalladamente, eventualmente se dio cuenta de que lo que lo miraba de vuelta en el agua no era otro, era él mismo. Y de ahí la conciencia tomó un nivel más complejo y profundo de expresión y observación. El ser humano ahora estaba tomando parte en el inicio de la conciencia divina. El principio del ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y así como en el inicio de la creación Dios dijo, yo soy, he creado. En el inicio de la autoconciencia el ser humano dijo, soy yo existo. Y con eso nacieron dos principios, la percepción del yo como tercera persona, a lo que Freud y Jung llamaron ego y persona respectivamente, y la conciencia del yo en primera persona, el ser. O sea, uno es el yo como mi percepción de mí mismo, el yo percibido como tercera persona, el ego, que dice soy yo, y la otra es el yo como ser natural, el yo en primera persona, que no es percibido, es ejercido, el yo como el regente de vida, que dice yo soy. Como ven, el agua material no solo sirvió para calmar la sed y chapotear en ella, fue el espejo primitivo que reveló la identidad. Y por eso, previamente, nos reservamos las ideas expansionistas del concepto, porque lo etéreo también impacta en lo físico y lo físico en lo etéreo, pero de formas muy precisas que no pueden ser generalizadas y requieren estudio y observación avanzada, que no estamos abordando en esta clase de introducción a la espiritualidad. Ese fue el primer acto de autoconciencia, de percatarse que había un yo con propósito, función y expresión. Pero con esa conciencia también nació una estructura lateral al ser, el ego. Traducción literal del griego, yo. Y aquí es en donde yo hago mi entrada. La apertura de su conciencia a la autopercepción fue la puerta metafísica a mi capacidad de influencia en su vida. Y esa misma puerta es el veneno o la cura, porque la naturaleza es muy floja y seguido pone dos principios en uno solo. Esa metáfora del agua aparece en todas las culturas. Los griegos lo contaron con Narciso, que quedó tan hipnotizado con su reflejo que murió contemplando su propia imagen, al yo como él. En Egipto el Nilo no solo era fuente de vida, era un espejo de divinidad, escenario de rituales de purificación para acercarse a los dioses. En el hinduismo hasta hoy millones se sumergen en el Ganges convencidos de que esas aguas limpian no solo el cuerpo, sino el karma. Si han visto el color y el olor fétido de esas aguas pueden deducir con facilidad que no limpia ninguno de los dos. Y en la tradición judía las mikveh eran baños rituales para alcanzar pureza espiritual antes de entrar al templo. Desde luego todas esas ideas cayeron en mi engaño, el reemplazo del agua espiritual por el agua material. Así que con ese ligero cambio de concepto los he tenido comiendo mierda por muchos años. Y se han hecho la idea de que su aliento está tan fresco como el rocío de la mañana en una hoja de menta, cuando en realidad con esa falla de concepto muchos van a terminar aquí creyendo que están libres de pecado. Confirmo, a mí un día me limpió los pecados una Suburban que pasó por un charco y de igual forma acabé aquí. Disculpen, no les presenté a Frank. Él es Frank. Yo soy Frank. ¿Cuál es el punto de Frank? No sé, estoy aquí a huevo. Hubieras hecho estupideces, Frank. ¿No me hubieras dicho que le pusiera azúcar al tanque de gasolina de una ambulancia para iniciar un tren? Eso no es lo único en lo que me hiciste caso, Frank, y lo sabes. Pues no sé qué más hice. Piensa, Frank. Intenté matar a mi exesposa a largo plazo. ¿Cómo? Mezclando anticongelante en el licuado de proteína que le hacía todas las mañanas. Regresemos al tema. Ese primer reflejo en el agua alejó al ser humano de su instinto animal y lo volvió más receptivo a encarnar una conciencia superior. Pero de ese momento en donde el agua física resonó con agua etérea, la sed física resonó con sed etérea. Y como tal, surgió otro tipo de sed. Y considerando que en los arquetipos esconden alegorías, podemos deducir de qué sed hablamos. La sed de saber quién soy yo.
He ahí el nacimiento de la pregunta más profunda y peligrosa de todas, porque al buscar su respuesta los puedo llevar a los rincones más oscuros y cometer las acciones más viles, bajas y destructivas con la intención de definirse. Y así hacer que terminen como Frank. No me eches tierra. Como tal, queridos niños, y considerando que la naturaleza es floja, de ahí salió una paradoja. Ese momento fue el primer acercamiento a su conciencia, pero esa pregunta fue el primer punto de alejamiento de su ser. Y mi primera herramienta usada en su contra. Aunque el agua fue el primer espejo del ser humano que reflejó la chispa inicial de autoconciencia, también fue el inicio de un largo camino de separación, alejamiento, reunión y religión. Y como fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, siguen el mismo proceso, pero en chiquito. El microcosmos al macrocosmos. Pero si el agua física fue el primer espejo del ser humano, y eso es una expresión material, entonces, ¿cuál fue el espejo de Dios, siendo un ser etéreo previo a la creación? Qué gran pregunta, Frank. Me impresiona que una calaca de utilería como tú preguntara eso. No me digas así. El pensamiento. Eso es lo que Descartes condensó en su famosa frase cogito ergo sum. Pienso, luego existo. O dicho de una manera alternativa, pienso y luego me percato de que existo. A ver, Satán, me estás vendiendo puro humo. Después de todo, eres el rey del engaño. ¿De dónde sacas que el pensamiento fue el primer espejo de Dios? Bueno, gracias por preguntar, persona hostil tras la pantalla. Es muy sencillo y se basa en este principio. Así como el espejo muestra el reflejo de una presencia, el pensar muestra el reflejo de una conciencia. Y la conciencia no se puede percatar de su existencia sin la observación de sus pensamientos. Y así correlacionamos el arquetipo del agua como propiedad reflejante, empatado con el pensamiento como propiedad reflexiva. Y resolvemos la parábola mística. Conciencia es igual a agua. Me cagué. Pero hay otro problema que surge de esa dinámica. Para que la conciencia pueda observar los pensamientos y comprenderse a sí misma, debe existir un estímulo que los cambie. De lo contrario, solo te quedas en uno solo. Y con esa falta de movimiento no hay mucho que te sea revelado en reflejo. Si solo ves tu nariz, te crees una nariz y los mocos son tus lágrimas y el cornetazo es el estruendo de tu voz. Y eso es incorrecto. Así que la supraconciencia ejerce un impulso creativo llamado imaginación, en donde el pensamiento se mantiene en movimiento para observar distintas expresiones que revelan la imagen de la misma conciencia. El impulso a pensar en tu mente es la energía que induce una fuerza en el agua de la conciencia, pero esa potencia genera una inercia y el problema es que el manantial ahora se convierte en un río que nunca deja de correr. Es como empujar un objeto en un espacio donde no hay gravedad. Se va a seguir de largo hasta que existe una fuerza que lo detenga. Ese es el propósito de la materia. Un anclaje existencial que te permita la maestría de tu conciencia en una plataforma relativamente segura, con cambios constantes y fuerzas de oposición a la divagación mental, para que no te pierdas en el espacio y tengas un lugar a donde regresar cuando se te va la cabra al monte. En el momento en el que el agua entra en movimiento, interactúa diferente con la luz de la supraconciencia y comienza a perder forma. Y a ese efecto se le llama distorsión. Y la distorsión genera confusión. Y ahí es cuando comienzan a atormentarse al ver lo que sus pensamientos revelan de su reflejo. Y yo vivo de su tormento y confusión, así que para mí es buen negocio. Entonces lo que ocurrió es que en su búsqueda de conocerse a sí mismo surgió el movimiento mental, y con el movimiento mental vino la distorsión de un reflejo y también el oscurecimiento del pensamiento. Porque en el momento en el que el agua comienza a fluir, también comienza a levantar sedimento, agregando más a la distorsión. O sea, cuando ustedes comienzan a pensar, están propensos a levantar mugre de su conciencia, impulsos, deseos y traumas que nublan la experiencia del ser. Así que si queremos encontrar la verdad sobre el ser, hay que considerar el estado del agua. Primera consideración es qué tan clara o qué tan turbia está el agua. Y la otra, qué tan turbulenta o calmada corre. A esto le llamo el modelo de las aguas y es un modelo psicoespiritual de mi propia autoría que he usado como manual para hacer de su vida un tobogán y le será revelado en este canal con el pasar del tiempo. El movimiento mental hace que pienses todo el día y como influencia en su vida, encima de pensar todo el tiempo, no piensan bien. Confunden ruido, obsesión, excusas, negociaciones, justificaciones, depreciaciones, prejuicios y condenas con conciencia. Y aunque son reflejos de la misma, lo que te revelan es el estado del agua, no la naturaleza de la misma. ¿Me explico? El agua es agua, esté quieta o en movimiento, esté sucia o limpia. El movimiento en su mente levanta todo tipo de sedimento y lo que pasa es que lo que debería ser manantial, agua bendita, se vuelve río o incluso peor, se alimenta de sí mismo y se vuelve un río sin fin, también conocido como un torbellino. Y los torbellinos ahogan gente si no se saben navegar. Así que la lección es que cuando el manantial se vuelve río, el espejo se agita, se ensucia y el reflejo se deforma. Y cuando miras ya no ves tu rostro, ves una distorsión. Y eso profundiza la separación del ser y comienza el alejamiento de Dios, comienza la incertidumbre, el miedo y el camino a la perdición, porque comienzan a pensar pura pendejada y encima asocian la estupidez con identidad. Pero no se preocupen, todo lo perdido puede ser encontrado. Busca y encontrarás. Pero cuando ustedes entran en confusión es cuando comienza mi labor a todo vapor.
El momento en donde el yo fragmentado y distorsionado comienza a buscar y definir su reflejo de nuevo. Y entonces se encuentra sobreviviendo en medio de aguas tormentosas y no podemos vivir más si no hacemos que el agua se mueva menos. Así que para salir de aguas tormentosas tienen 3 estrategias: aprender a navegar, aprender a nadar o aprender a caminar sobre el agua. Pero los milagros requieren práctica y considerando que la mayoría de ustedes no tiene la disciplina para orillar su carrito del súper, caminar sobre el agua está fuera de la ecuación. Así que la razón dicta que la estrategia más accesible, efectiva, permanente y al alcance de todos es aprender a nadar. Porque el navegar funciona como supervivencia momentánea a ciertos eventos turbulentos, pero los torbellinos también hunden barcos. Y cuando solo quedas tú y el agua, solo tienes un recurso disponible: saber moverte dentro de ella. Y para eso surgió el bautismo, para ayudarte a sumergirte en tus pensamientos hasta que dejen de estar contaminados por ruido, traumas, mentiras y obsesiones y enseñarte a nadar. Un manantial devuelve un reflejo nítido, un río enlodado y turbulento te deforma y empiezas a vivir como si fueras esa deformación. Y además te ves en un color cartón mojado y piensas que eres negro, cuando en realidad eres color frijol. Sí, mira, ¿ves? Esa es otra razón del por qué estás aquí, Frankenstein. No se crean, no soy racista. Por dentro todos somos blancos. Puta madre. Frank, acabo de salir de TikTok. O sea, lo que digo es que no importa si eres judío Ya cállate. o si eres mujer. Grábate esto, no eres tus pensamientos. Tus pensamientos solo reflejan el estado de tu conciencia. Como Frank. No sé qué decir. El bautismo real es atreverte a mirar dentro hasta que el agua está lo bastante calma para que se abra el cielo y devolverte quién eres de verdad después de la tormenta. O sea, el bautismo es entrar a tu psique para experimentar tu existencia desde adentro de tu conciencia y purgar los pensamientos que la mantienen distraída tratando de concluir un retrato a través de la observación de un reflejo distorsionado. Por eso el ritual del bautismo es brillante y necesario. No habla de agua física, habla de limpieza y calma mental. Y el mejor lugar en donde puedes encontrar a tus seres fuera del ruido y la distorsión del pensamiento superficial. Pero a veces esto no es viable, en especial porque yo, como su adversario, en muchas ocasiones no les doy un descanso. Y aquí tienes 2 opciones de bautismo: la opción individual o la opción de acompañamiento. A final de cuentas, lo que está agitando el río es tu propia energía buscando definir un retrato basado en elecciones voluntarias. Y ese proceso de pensamiento es necesario, porque si no te desplazas por tu vida observando tus decisiones para definir tu identidad, no hay guía sobre si vas en ascenso o en descenso. Ahora vamos a hablar de la opción del camino individual. ¿Cómo logras comprender a tu conciencia sin ayuda? ¿Cómo detienes a un río para verte con claridad? Porque sumergirte en el torrente por tu cuenta es algo peligroso. Te puede llevar y ahogar, en especial si el torrente es fuerte y el río corre sucio. Así que encima que te está arrastrando tampoco encuentras la superficie porque todo se ve negro. ¿Ves? No, la idea es que si estás solo no te puedes meter sin saber nadar, te va a llevar el torrente. Entonces lo que hay que hacer es tomar un recipiente, agregar un poco de agua de ese río y dejas que refleje. O sea, extraes un pensamiento del torrente, lo aíslas, lo despersonalizas, lo analizas, lo juzgas objetivamente y ves lo que tu conciencia te revela. Esta extracción previene a que el pensamiento se pierda en el torrente mental y si mantienes la atención, el recipiente, en ese pensamiento, sabes que la turbulencia se ha detenido por el momento. Así que eso elimina la necesidad de considerar la variable calma o agitada y lo único que tienes que analizar es la variable del estado del agua sucia o limpia. Si el agua está sucia te vas a seguir viendo de manera incorrecta, pero para ti va a ser normal, no conoces otro reflejo. Como tal, antes de concluir tu evaluación de ese pensamiento y regresarlo a tu conciencia, tienes que filtrar el agua con herramientas de purificación. Esos filtros se llaman ética, moral y verdad. Y son cruciales si quieres adentrarte en tu purificación. Y con esos 3 filtros el agua deja la suciedad y sale limpia. Pero hay que saber usarlos. O sea, hay que agarrar el pensamiento y pasarlo por cada uno de esos filtros. Este pensamiento contiene ética, moral y verdad. Si falla en alguno de los 3, entonces está sucio y hay que restaurarlo. O rectificarlo, pero eso ya no es el camino del agua, es el camino del fuego. Y esa no es la lección de hoy. Ahora, si no sabes diferenciar lo sucio de lo limpio, como muy seguido les pasa, el agua se queda sucia, agitada y llena de lodo. Y tu conciencia está en un estado el cual no es el estado real. A esto se le llama un estado alterado de conciencia. Y ocurre cuando ustedes actúan de forma atípica a lo que sería su comportamiento bajo circunstancias de paz, calma y tranquilidad. Tu reflejo se rompe, se distorsiona y no te ves de forma fiel. Y a veces ni siquiera te ves o tienes que hacer mucho esfuerzo en encontrar una imagen. Unos viven bajo este estado constante y otros lo tocan en momentos de estímulo específico. Ambos eventos ocurren generalmente bajo un estímulo externo que detona el estado alterado de conciencia y se le llama trigger point. Y generalmente el trigger es detonado por un evento que recuerda un trauma rezagado o en el momento de creación de uno nuevo. Y como tal, esa imagen distorsionada te puede regresar una imagen aterradora o incluso un vacío, lo cual es igualmente aterrador. Y eso, mis queridos niños, es la raíz del narcisismo. La gente cree que un narcisista se ama demasiado, pero la verdad es que no se aguanta. Ven un reflejo distorsionado y lo odian tanto que inventan un personaje para mostrar al mundo. Viven en un estado alterado de conciencia, donde la realidad toma el asiento trasero y su ego está al volante. Máscaras, filtros, poses y cada selfie tomada del reflejo social es un intento desesperado de definir su aspecto.
porque quieren ser vistos de una manera que no sea el monstruoso reflejo propio que los acecha. Y como son sensibles a la deformación, todo el tiempo están pensando en cómo están siendo percibidos. Y como no pueden confiar en su propio retrato acuático porque está agitado y sucio, usan puntos de referencia externa como qué posición ocupan con respecto a los demás, si son vistos como alguien mejor que lo que ellos ven, o como inferior a las otras personas que ellos ven. Y como tal se vuelven adictos a definir al yo con el ego, o sea, reemplazar el yo como yo por el yo como él. Y a eso se le llama en psicología junguiana la persona. Es solo que en un narcisista la persona se formó con esteroides. El narcisista no se atreve ni a ver su reflejo ni a sumergirse en él, porque su instinto atormentado le dice que se puede morir al ser llevado por la corriente del caos de su mente. Y tampoco busca un bautista porque eso implicaría para él o ella que algo está mal con él o ella, y eso confirmaría para sí mismo que el reflejo monstruoso es en efecto su reflejo real. Pero luego hablamos de este tema a profundidad. Pero así caminan millones sin sumergirse en su propia conciencia, huyendo del río interior porque temen ahogarse en la mugre. Entonces nunca limpian nada, nunca confrontan su reflejo real, y en vez de hacer de su psique un manantial, lo dejan en un torbellino enlodado que hace de su vida y su experiencia propia una tortura eterna. Y como tal, prefieren quedarse en la orilla mirando con terror su reflejo distorsionado por las acciones que han hecho, opacando la esencia de su verdadero ser, hasta que ese retrato monstruoso reemplaza la verdad de su aspecto y comienzan a traicionarse día con día con más y más acciones que agiten más y más su conciencia, haciendo que esa misma conciencia les devuelva el reflejo al que se acostumbraron a ver, pero que les aterra confrontar. Y se inclinan a llamar a su distorsión identidad. Porque a final de cuentas es la persistencia en la distorsión a largo plazo la cual reemplaza su percepción de normalidad. Y es en esa orilla del río en donde siguen el destino del bello Narciso que murió acechado por su horripilante retrato, sin ver que la belleza de su ser requería primero irse de cara contra el monstruo que lo miraba desde el agua. He ahí el narcisismo. El narcisismo es una autotraición, pero la autotraición no nace de conformarte con algo menos que lo mejor del mundo, como hoy en día se creen merecedores por las narcisistas. Esa es una mamada de discurso egoico que les metí en la cabeza para tenerlo siempre persiguiendo la zanahoria y evadiendo el filtro de la verdad. Porque la verdad es que nada llega por merecimiento, todo les es regalado. Después de todo, la mayoría de ustedes hoy viven una vida menos que ideal con respecto a todos sus deseos y caprichos. Si fueran merecidos, ya los hubieran recibido. Y de igual forma, muchos de ustedes son merecedores de ser perseguidos por un macaco con rabia en un cuarto cerrado, pero se les ha regalado la gracia para que cambien sus acciones. Y así va a ser siempre, porque el deseo humano en las manos de mocosos nunca conoce saciedad. Les regalan una cena y se quejan del lugar, les regalan cortesía y ahora quieren pleitesía, les regalan compromiso y ahora quieren adoración, les regalan prudencia y ahora quieren sometimiento. Ni siquiera tienen el control de lo que desean y ya quieren controlar al mundo para que les dé todos sus deseos pasados y los nuevos y se adapte a la fluctuación de su torbellino mental. La verdadera autotraición nace de no enfrentarse a su reflejo, sea cual sea, y preferir enfocarse en levantar más turbulencia y lodo que los hace nunca verse por la forma perfecta y hermosa que les dio Dios por cubrirla con sus estupideces. Y si no restauran su conciencia mientras tengan vida, eventualmente el proceso de purificación se vuelve más extremo y se basa en métodos más radicales para que liberen la esencia divina que anima a cada uno de ustedes. La conciencia. Y ahí es donde entro yo. ¿No te gusta comer tacos? A ver si te gusta comer mierda. ¿No te gusta la cortesía? A ver si te gusta la humillación. ¿No te gusta el compromiso? ¿Qué tal te gusta la explotación? ¿No te gusta la prudencia? ¿Qué tal te gusta la hostilidad? Pero no es lo mismo invocar al diablo que verlo venir. Y cuando aparezcan en su vida se hacen la víctima y no aceptan corrección de ninguna forma, y eso les va a ganar un ticket dorado a la fábrica de Willy Wonka, porque la vida es la plataforma en donde sus errores aún pueden ser corregidos, y mientras haya vida, hay esperanza. Pero en el momento en el que el reloj marque las 12, serán sorteados hacia el lugar para el cual hicieron casting. Pero si aquí es genial. Vengan, aléjenle el popote al parapléjico. Sí, ya vi el problema. ¿Te la pasas bien aquí, Frank? No, por favor no me quites mi mandíbula. Ok. Gracias. Muy bien, ahora vamos a hablar del segundo método, el método de acompañamiento, establecido por Juan el Bautista. Supongo que ahora pueden deducir que Juan el Bautista no era un hippie mojando cabezas en un río por afición hidrofílica. Era un fanático del agua mineral. Juan era lo que hoy llamaríamos un terapeuta, un psicólogo primitivo, un consejero espiritual. Su función no era remojar cuerpos, era guiar almas a la verdad de su ser. El ritual con agua era practicado, pero como refuerzo pedagógico a un principio espiritual, no como el origen y el resultado final. Pero como los registros no hablan de ese momento, fue más que fácil para mí hacer que eso se perdiera en una tradición vacía. Pero el bautismo no es un ritual vacío, es un acompañamiento de inmersión y limpieza de conciencia. Porque, como ya dije, pocos se sumergen solos en sus pensamientos sin riesgo de ahogarse. Si lo haces sin experiencia, te quedas atrapado en tus propios pensamientos dando vueltas y terminas uniéndote más. Por eso, si tienes acceso, necesitas de alguien que tenga la fuerza de sumergirte y sacarte para no ser arrastrado por tu turbulencia, que te sostenga, te meta bajo el agua al tiempo adecuado y que te saque antes de que se te acabe el aire. Pero no te va a caer del cielo, hasta Cristo fue parido a la vida, así que hay que encontrar al Bautista entre los paridos. Porque aquí el único que cayó del cielo fui yo. Y un tercio del cielo.
Fíjate, el verdadero bautismo es limpieza y confrontación, y como tal, tu única labor es confiar en tu bautista y dejarte sumergir. En tus recuerdos, en tus culpas, en tu ego, hasta que algo se disuelve y puedes salir distinto. Y eso puede ser muy amenazante si no confías en las manos en las que te estás poniendo. Un verdadero bautista jamás te va a ahogar, pero sí te va a confrontar con la verdad, la ética y la moral de la vida. Son los filtros para agua limpia. Y no te va a soltar. Nunca te va a soltar en el proceso, pero sí te va a sumergir. Y si te vas a poner antagónico al hecho y te quieres ir, te va a dejar ir. Un bautista no puede violar el libre albedrío, así que si quieres entrar, te tienes que someter al proceso con humildad y confiar en el proceso y en tu bautista. Y créeme cuando te digo como tu adversario que si decides entrar, no sales igual. Para bien, eres una nueva persona, vuelves a nacer del agua y el espíritu, como dijo Cristo. O sea, las aguas de tu psique se vuelven benditas, restauradas, cristalinas, se te abre el mundo y la vida y tu estado de conciencia nace a esa nueva vida. Y lo sientes. Y cuando consideran que incluso el Cristo se acercó a Juan porque sabía que para empezar una misión debía pasar por un acto de purificación interior, creo que pueden ver la importancia del ritual para el bienestar de su alma. La mala noticia es que hoy no puedes ir con un bautista que cargue el título. La buena noticia es que hoy ese Juan Bautista puede ser tu psicólogo, tu maestro, un mentor, incluso tu pareja o un amigo honesto que no te deja escapar de ti mismo. Pero a todos ellos los mandan a la chingada en el momento en el que les dicen algo sobre ustedes que no quieren escuchar. La forma cambia, pero la esencia es la misma. Alguien que no te suelta la mano cuando decides entrar en tu propio río y te acompaña de entrada y de salida. Pero eso es un nivel de lealtad que nunca vas a conocer si terminas mandando al carajo a cada persona que te enfrenta con algo que no quieres ver de ti, sin soltarte la mano. Así que no confundas tradición con ritual. Mojarte la frente con agua material, así sea bendita, no te cambia nada más que el estado de humectación de la frente. La bendición del agua viene de su purificación y limpieza a su estado cristalino. Y como tal, sumergirte en tu psique acompañado de alguien ético, moral y honesto, enfrentando tus demonios, es bautismo. Y si jamás te sumerges en tu psique, entonces la conciencia se estanca y el agua estancada es veneno, huele a mierda y sabe a muerte. Y ese es el ambiente fértil para criar demonios, tal y como las bacterias y parásitos en aguas negras. Los demonios son una representación folclórica de las fuerzas que controlan a un ser humano fuera de armonía. Y los demonios se hospedan en la forma humana y están dentro de ustedes manipulando sus acciones y tomando posesión de su voluntad como parásitos. Porque de eso se alimentan. La adicción que no sueltas, el trauma que nunca procesas, la compulsión que te arrastra cada noche, la mentira que te repites hasta creértela. Esos son tus demonios, o más bien mis demonios dentro de ti. Y créeme, saben nadar en cualquier psique. Y son los responsables de reflejar la deformación monstruosa por la distorsión en el agua. Pero solo sobreviven en ambientes que permanecen sucios, por eso evitan el bautismo. Lo que nos lleva al exorcismo. El exorcismo es enfrentar al agente ofensor que alimenta una vida de impotencia y voluntad sesgada. Y es la parte más intimidante del bautismo, porque es el hecho de remover de su vida algo con lo que te acostumbraste a vivir. Y no requiere de un sacerdote, lo puede hacer cualquiera. A veces un extraño te dice las palabras correctas y ¡pum! Te sientes libre. La verdad los hará libres, niños míos, recuerden eso. Es un filtro de purificación. El que no se bautiza termina esclavo de su ego y alimento de demonios. Vive como accesorio de sí mismo, buscando placeres que no llenan, buscando sustituciones y reemplazos al vacío que nunca bastan, y se aferran con la vida a un cascarón vacío y una máscara que se cae con el mínimo roce de la verdad. Y mientras más sucios están, más fuerte gritan y aprietan los demonios por dentro. Regresando a la enseñanza de mi adversario Cristo, nadie puede nacer de nuevo si no se sumerge en el agua y nace en el espíritu. O sea, si no reflexionas, si no limpias y calmas el manantial turbulento, no hay renacimiento. Solo hay repetición, ciclo tras ciclo. Un torbellino en tu mente y en tu vida regresándote las mismas lecciones hasta que tu aliento de vida se acaba en la búsqueda de un reflejo. Pero no se preocupen, para los que no quieren meterse al río porque tienen hidrofobia, hay otro bautismo posible. Muy efectivo, pero no tan placentero. Bautismo por fuego. Y eso va desde una hervidita de agua en donde les arde la cara de vergüenza llamada humillación, o una quemada dedicada en donde la mierda se quema con todo y el portador de la misma. Y se llama tragedia. Ese renacimiento no es del agua y el espíritu en donde conocerán el reino de Dios, es de las cenizas y el aliento de fuego en donde conocerán el infierno. Y yo soy ese antibautista, los jalo conmigo al infierno hasta que se eleven con el humo y me dejen atrás. Y a eso no se le llama bautismo, se le llama calcinación y es una forma más extrema y cruel de liberarlos de su suciedad. Lavado en seco. Así que ya lo sabes, el agua que limpia el cuerpo no limpia el alma. El bautismo no es un rito familiar de domingo para los bebés, es un ritual con el peso suficiente para generar un cambio en tu persona y requiere un proceso. No te limpian al instante, es un ritual. Y eso significa que conlleva un proceso de limpieza interior a través de la reflexión, o sea, analizar tu reflejo. Por eso el ser o estar bautizado tiene un peso espiritual y no es cualquier cosa. No muchos están bautizados y como tal muchos están jugando en el filo del cuchillo. Ese fue el secreto que escondí desde el principio, que la verdadera purificación no está en el río del Jordán ni en el agua bendita del cura. Está en tu mente, en tu reflejo, en tu psique y si entras renaces y si huyes te condenas. Así que niños míos, báñense si quieren oler bien, pero bautícense si quieren vivir bien. Yo soy el adversario y esto es solo el comienzo. Esto es Nature of My Game.
reporte. Muy bien, terminamos. Muy bien, gracias a todos. Gaby, te lo mando luego para post. Sin problema. Los demás, buen trabajo. Vámonos que va a fumar. ¿Cómo me fue? Yo creo que me fue bien. ¿Lo hice bien? Oye, entonces, ¿sí voy a poder dormir con mi mandíbula puesta? Frank, ¿quién te dijo que hoy ibas a dormir?